Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos con la Justicia. Es un gusto que nos acompañe y nosotros vamos a hablar en esta emisión nuevamente del divorcio, ya que hemos recibido muchas preguntas a través de nuestras redes sociales y muchos casos también de la gente que tiene dudas acerca de los procesos de divorcio que están llevando o que van a llevar próximamente. Para esto también quiero saludar con muchísimo gusto a nuestras dos invitadas especiales que ya hablábamos en el programa pasado sobre este tema. Y pues bueno, gracias por estar nuevamente. Déjenme presentarlas. La licenciada María Eugenia López Morales, jueza del Juzgado Quinto de lo Familiar del Centro. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente, con gusto. Y también tenemos a la licenciada Sonia Lara Galicia, defensora pública adscrita al Juzgado Primero Familiar del Distrito del Centro. Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación nuevamente. Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas. Fíjense que estuvimos recibiendo, como ya lo mencionaba yo, muchas preguntas en nuestras redes sociales que, por cierto, se las voy a recordar porque la gente obviamente tiene dudas porque lo veíamos también en muchas de los datos que estábamos leyendo en el programa pasado, que sí, el INEGI por una parte nos decía que han disminuido los divorcios, pero ya en la práctica obviamente se tienen números específicos en los que se dice que han incrementado, inclusive las cargas de trabajo que ustedes tienen pues son muy altas, ¿no? Les quiero recordar nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca o como @HTSJOAX. También nos puede seguir en @Regeneración Pluralidad y @MXRegeneración. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con este tema que ha causado mucha polémica en nuestras redes sociales. Y déjenme comentarles algunos datos. Fíjense que del año 2010 a 2017 en México ha disminuido la proporción de divorcios administrativos, lo que ya les comentaba, al pasar de 14.1 a 9.1%. Principales causas de divorcio son voluntario unilateral, por mutuo consentimiento y separación por daños por 2 años o más, independientemente del motivo. En suma, estas tres causas representan el 94.2% del total de divorcios entre personas de distinto sexo registrados en 2017, porque hay que recordar también que ya hay matrimonios del mismo sexo, de personas del mismo sexo, y que también obviamente pues pueden tener un proceso de divorcio. Las estadísticas nos dicen que en la entidad se registran al menos 17,000 matrimonios cada año. Pues, ¿qué les parecen estas cifras que se tienen? Obviamente es alta, ¿no? Muy altas. Muy alto también el porcentaje de matrimonio. Entonces, pues digamos que aún la gente todavía se quiere casar. Eso es lo interesante y lo importante. Nos hablaron y nos dijeron, como ya les he comentado, tienen algunas dudas las personas. Y nos decía una persona que nos escribió de manera anónima que tenía un proceso de divorcio, pero que ya se reconcilió con su cónyuge. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Si ya está el proceso de divorcio, dice que ya está obviamente reconciliada esta persona, ¿puede quedar sin efectos el divorcio o continúa o qué sucede? No, mire, cuando el esposo o la esposa promueven un divorcio, empecemos por el mutuo consentimiento. Si ellos al presentar su solicitud y comparecen a la junta de avenencia, a la única junta de avenencia, y ahí ellos manifiestan ante el juez, porque el juez previamente los escucha para poder reconciliarlos, para que no se lleve a esa disolución del vínculo matrimonial. Entonces ahí ellos pueden manifestarle al juez que ya no es su deseo de seguir el matrimonio. Entonces ahí ellos llegan a un acuerdo, dejan sin efecto la solicitud de divorcio y se nuevamente manifiestan la forma de que van a habitar en el domicilio conyugal, de que van a ver por los hijos y ya en el divorcio incausado, pues no ahí únicamente si uno de los cónyuges dice quiero disolver mi vínculo matrimonial, ya no quiero vivir con esa persona porque me agrede o X, ¿no? Entonces basta con eso, el divorcio se sigue. Pero si el cónyuge dice, ambos acuerdan que van a reconciliarse, subsiste el matrimonio. ¿Qué sería lo idóneo, no? Sí, eso es lo principal, porque pues el matrimonio es la base de la sociedad, ¿no? Y nosotros, pues, si no hay hijos, no hay matrimonio,
considero que la sociedad pues va, ¿no?, en perjuicio para la sociedad. Y ya lo comentábamos en el programa pasado también, pues obviamente los que sufren más pues son los hijos, y más si son menores de edad, ¿no? Sí, máxime cuando son pequeños, a veces tienen meses de nacido, Sí. 3, 4, 5 años, y es muy difícil porque los niños pues ven el conflicto en que están presentando los padres, de que ellos se enfrascan en su situación personal y a veces olvidan a los hijos, pero para ello está el juzgador, en donde interviene de oficio para velar y proteger los derechos de los niños, siempre actuando por interés de la infancia. De los menores de edad, de los sí. hijos, ¿no? Y que Con tiene que ser una investigación, obviamente. Sí, con intervención del Ministerio Público. El Ministerio Público es el que se encarga de velar todos los intereses de los menores. Y por ejemplo, ahí, licenciada, se hacen cuestionamientos, se le preguntan a los niños si tienen 6, 7 años para poder llegar a... Mire, los niños, niñas y adolescentes, niños y niñas, si son menores de 7 años, únicamente el juzgador requiere a la esposa y al esposo para que en el día de la audiencia, llámese divorcio por mutuo consentimiento, presenten a la niña y el niño, para que si son menores de 7 años, él o ella, el juzgador, certifica cómo se encuentran en su integridad física, su salud, y ya si son mayores, si rebasan los 7 años, entonces el juzgador los requiere para que los presente y sean escuchados ante el juzgador, cumpliendo con el protocolo. Ahí interviene el Ministerio Público, el juzgador nombra auxiliares, que son psicólogos, médicos, para que intervengan en escucha de los niños, pero sin la presencia de los progenitores. Claro. Porque ahí viene la parte de la custodia, ¿no? También que tienen que checar, que es otro problema, no es nada más divorciarse, sino también las complicaciones y psicológicas, ¿no? Para los menores, tenerlos ahí enfrente y poder decir qué es lo que es lo que pasa, qué es lo que ven y qué es lo que sienten. Ha de ser un trabajo muy complicado para ustedes y pues obviamente para las familias que están en este proceso. Yo creo que por eso hay muchas dudas sobre el divorcio y como decía, ¿no? Si llegan a reconciliarse, pues bueno, ¿no? En cierto tipo de divorcios, pues que puedan hacerlo y pues vivir cordialmente, que es lo más importante, creo yo, en la sociedad. Tenemos más preguntas. Si yo ya me divorcié y me quiero volver a casar, ¿qué requisitos necesito? ¿Necesito llevar mi acta de divorcio o no avisar que me divorcié? Bueno, son básicamente los mismos requisitos que cuando uno se va a casar por primera vez. Obviamente le piden pues sus actas de nacimiento, le piden su comprobante de domicilio, le piden un certificado negativo de gravidez. Pero cuando hay personas que ya estuvieron casadas también con otra persona, les piden el nombre de la persona con la que estuvieron casados y en este caso, si ya fueron divorciados, ahorita hay una ventaja con las reformas que sufrió el divorcio en el año 2017, 2018, también reformas 2019. Actualmente nosotros cuando emitimos la sentencia de divorcio, también requerimos o también enviamos copia certificada de nuestra sentencia y el acta de nacimiento del cónyuge divorciado al oficial del registro civil donde se registró el nacimiento de ese esposo o esa esposa. ¿Para qué? Para que el oficial del registro civil le haga una anotación marginal de que ya está divorciada o divorciado. Entonces, cuando el cónyuge que se va a casar otra vez presenta su acta de nacimiento, pues obviamente aquí ya va a estar justificado que efectivamente estuvo casado, pero ya está divorciado. Ese es uno de los cambios que trajo la reforma. Entonces, básicamente son exactamente los mismos requisitos que cuando nos casamos, digamos, por primera vez. Y que no se puede mentir tan fácilmente, ¿no? Porque si hacen la anotación... Ya está evidenciado que yo estuve casada, ¿no? Así es. Y aparece ahí, obviamente, la palabra divorciado o divorciado. Exactamente, divorciado según sentencia dictada por la jueza quinto familiar en el expediente número tal de este juzgado. Ya aparece esa información. Así es. Bueno, también eso es importante saberlo, porque con estas nuevas reformas obviamente cambian muchos procesos, muchos términos y muchas situaciones también. Ya nos comentaba, licenciada Sonia, lo que ocurre con los hijos y durante este proceso, también hablábamos de la custodia, pero también se tiene la pensión alimenticia, que hemos hablado ya en este programa de la pensión alimenticia, pero en el proceso de divorcio,
¿Qué es lo que se hace para poder llegar a esa pensión alimenticia? Bueno, en el divorcio por mutuo consentimiento, como ya lo expresó la jueza, presentan su convenio. Ahí las partes establecen un porcentaje si es que el cónyuge o la cónyuge trabaja y tiene un trabajo fijo, o una cierta cantidad de dinero para que garantice la pensión alimenticia. Eso es en cuanto al divorcio por mutuo consentimiento. En el divorcio incausado, como ya lo expresó la jueza, ahí se presenta una propuesta de convenio en donde el esposo o la esposa propone el porcentaje si es que si tiene un trabajo fijo, o la cantidad en dinero si es una persona que no cuenta con un trabajo y se puede hacer un descuento, la cantidad para que el cónyuge que va a contestar la demanda haga su contrapropuesta de convenio y él manifieste si está de acuerdo, o él propone qué cantidad o porcentaje va a proporcionar de pensión alimenticia. Ya, porque muchas veces las personas creen que pensión alimenticia es una despensa, ¿no? que tenga que darle. Se tienen ahí algunas inconsistencias en el concepto, pero realmente la pensión alimenticia no es que te dé a lo mejor 1 kilo de frijoles o 1 litro de leche o no sé. No, la pensión alimenticia pues es un estado de necesidad que tienen las personas de los que no se pueden allegarse por sí mismas para recursos para satisfacer sus necesidades alimentarias. Y esa es la pensión alimenticia. La pensión alimenticia se compone debe de garantizar la comida, el vestido, la habitación, y ya en los casos de los niños y adolescentes, la educación, útiles escolares, uniformes, zapatos, tenis, y también asistencia médica para que se adquiera un oficio o una profesión. Si en dado caso deja de estudiar el adolescente, cuando adquiera la mayoría de edad, los 18 años deja de estudiar, pues ya está ahí el deudor alimentario tiene la posibilidad de demandar la cancelación de la pensión alimenticia mediante un incidente en el juicio principal. Pero si sigue estudiando, debe hasta que adquiera su profesión, hasta que termine su carrera. Okay. Sí. Muy bien, eso es importante porque muchas personas pues también obviamente siguen recibiendo una pensión y ya sus hijos ya no están estudiando, ¿no? Y ya nos comentaron, también tenían algunas dudas de eso, y que si la persona también trabaja, ¿no? Y pues no tiene alguna discapacidad, pues se puede valer por sí sola y puede pedir ahí la pues anulación, sí. ¿no? Sí, o sea, bueno, en cuanto a los incapacitados, otro tema. Sí. En cuanto a los incapacitados, nosotros como defensores públicos debemos de promover ante el juez familiar un juicio distinto, en la cual se declara el estado de interdicción de la persona para que en el juicio anterior que se promovieron, ya sea en divorcio por mutuo consentimiento o divorcio incausado, se acredite el estado de incapacidad de la persona, pero se tiene que declarar por el juez el estado de interdicción para que quede subsistente la pensión alimenticia para el incapaz. Muy bien. No es nada fácil divorciarse, ¿eh? No es nada fácil divorciarse, y así es que hay que pensarle un poquito antes de iniciar este proceso. Bueno, vamos a ir a un corte, pero antes quiero recordarles nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook nos pueden encontrar como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, también nos pueden encontrar como @HTSJOAX, como @Regeneración Pluralidad y @MX Regeneración. Regresamos. Ya estamos de regreso a Diálogos con la Justicia. Qué bueno que continúa con nosotros. Y nosotros seguimos haciendo los cuestionamientos aquí a las licenciadas, las expertas en el tema del divorcio. Y tenemos una pregunta para que podamos aclarar también estos tres conceptos. ¿Qué diferencia hay entre guardia y custodia y patria potestad? Bueno, son conceptos muy importantes. En el caso de la patria potestad es un conjunto de deberes que la sociedad le impone, le da al papá, a la mamá, de atender al cuidado, a la crianza, a la educación de los hijos menores de edad.
y en este caso esta patria potestad es de orden público y se realiza atendiendo al interés superior del niño, de la niña o del adolescente. Y en el caso de la custodia se refiere básicamente a la situación de que al cuidado de qué papá o qué mamá va a quedar los hijos. Es decir, el cuidado, el hecho de vivir con papá o de vivir con mamá, ¿sí? Entonces podemos decir que la patria potestad es el todo y la guardia y custodia es una parte, es decir, esa parte donde el papá o mamá se va a encargar del cuidado, de la atención de este hijo que vive bajo el mismo techo. ¿Y qué se debe, qué criterios se siguen para la custodia compartida? Perfecto. Mire, aquí es muy importante que el papá y la mamá se pongan de acuerdo, ¿sí? Establecen acuerdos, deciden de común acuerdo quién va a tener la custodia, el papá o la mamá. Pero hay ocasiones en que ellos toman el acuerdo de que sean los dos, de que los dos ejerzan la guardia y custodia. Esto de la guardia y custodia compartida implica para nosotros como juzgadores una enorme responsabilidad, porque tenemos que ver que justamente esto atienda al interés superior del niño y que entre la pareja exista plena comunicación efectiva y que no haya rencor, sentimientos de odio, de frustración, de venganza, que a veces suele suceder cuando hay esos casos de divorcio. Entonces, entre la pareja puede ser que haya existido algún resentimiento, pero a lo mejor ya lo superaron con apoyo psicológico, la terapia, y están en una nueva etapa en la que existen acuerdos y en los que son capaces de decidir, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ejercer los dos de manera madura, de manera responsable, el cuidado de nuestros hijos. Y se da en esos casos. Ahora, hay modalidades, y déjeme decirle que la guardia y custodia no es la regla general, sino es la excepción, y puede establecerse ya sea que los niños o niñas vivan en un domicilio común, y entonces el papá dice yo voy a estar en la mañana, a lo mejor la mamá dice yo voy en la tarde, a lo mejor yo los llevo a la escuela, tú los recoges, como si estuvieran tal vez viviendo todavía juntos. Hay otra modalidad en la cual cada uno, el papá, la mamá, tienen su propio domicilio y entonces son los hijos los que se mudan. Dicen a lo mejor esta semana estoy con mi mamá, esta semana estoy con mi papá, este tiempo voy a estar con uno, este está con otro, pero se tiene que atender a la dinámica familiar, se tienen que tomar en cuenta muchos factores y las circunstancias personales de esa familia, a lo mejor la escuela, qué distancia te queda, los hábitos de alimentos, o sea, son muchas cosas, pero insisto, esto es bueno siempre y cuando la pareja aprenda a tener una comunicación efectiva, porque nos pasa que desafortunadamente cuando existe un proceso de divorcio la comunicación se interrumpe entre la pareja, entre el papá y la mamá. Entonces en la guardia y custodia compartida sí nosotros la decretamos, pero con mucho cuidado y tomando en cuenta las características de esa familia. No, porque bien lo menciona, ¿no? Hay elementos también, sentimientos más bien de odio, rencor, y pues ya lo decíamos también en el programa pasado, pues los más afectados son los hijos, y me imagino que hay muchos casos de eso, ¿no? Que se han de gritar ahí en las audiencias, claro, y ha de haber cosas muy complicadas, y obviamente eso no lo hacen en frente de los hijos, pero ahí, ¿no? Pero en su casa, quién sabe cómo estará también la situación, ¿no? Y eso es complicado, siempre hay que acordar. Es mucho mejor, ¿no? Claro. ¿Y cómo se fija entonces la pensión alimenticia? Bueno, la pensión alimenticia se fija de acuerdo a la edad, la educación en cuanto a la educación del deudor alimentario, si tiene bienes, si tiene una fuente de trabajo, si en cuanto a eso, en cuanto a para fijarlo de la pensión alimenticia, ya sea provisional o definitiva. Cuando el deudor alimentario no tiene un trabajo, se es asalariado, pues el juez fija una pensión alimenticia de acuerdo al monto del salario mínimo. ¿Por qué? Porque no se puede allegar de acreditar la capacidad económica del obligado. En ocasiones nosotros nos enfrentamos en ciertas circunstancias porque a nosotros al elaborar la demanda, nosotros tenemos que expresar de qué trabaja el padre o la madre, la deudora alimentaria, el deudor alimentario, y en ocasiones pues no tenemos forma de cómo acreditarlo. Le hacemos saber al juzgador y el juzgador fija en cuanto al salario mínimo, pero en ocasiones nosotros cuando asesoramos un usuario que sea hombre, para nosotros es muy difícil acreditar esa circunstancia porque nosotros siempre le expresamos al deudor, nosotros por naturaleza tenemos que comer,
entonces la pensión alimenticia la tiene que dar. Entonces, en ese momento nosotros nos posicionamos para defender los derechos humanos respecto a los niños, niñas y adolescentes. Y es ahí donde nosotros nos encontramos una problemática, porque pues nosotros tenemos que exhortar a ese deudor que tiene que aportar la pensión alimenticia. A veces en ocasiones dicen, es que no obtengo ni el salario mínimo, me dedico a limpiar vidrios, me dedico soy vendedor ambulante y no obtengo el salario mínimo. Bueno, pues nosotros decimos que tienes el deber de cumplir con los gastos alimentarios de tus hijos, porque son pequeños. Es el mejor futuro que le podemos dar nosotros, una educación, para que no se induzcan a consumir drogas, otras cosas, ¿no? Entonces, sí se nos complica a nosotros como Defensoría Pública en esa situación, porque carecen de recursos. Y que es un derecho de los hijos. De los hijos, exactamente. Y se han visto casos que hay personas que están pagando más de una pensión alimenticia. Sí, porque también se puede hacer, no pueden pagar más. Sí, es que en ocasiones pues los deudores alimentarios o deudoras alimentarias tienen otro deber, ya fueron demandados en otro juzgado, ya se les fijó un porcentaje o ya se les fijó un salario. Entonces es muy complicado, pero pues por naturaleza nosotros comemos y pues se tiene que otorgar la pensión alimenticia. Es el deber del deudor alimentario, que es el padre o la madre. Efectivamente. Y a través de Facebook recibimos también un caso, y vamos a hacer la pregunta aquí a la jueza María Eugenia, de una persona que nos escribió y nos dice que si puede renunciar a la pensión de alimentos. Esta persona quiere renunciar a esta pensión, ¿puede hacerlo? ¿Puede llegar y hacerlo? No, definitivamente la pensión alimenticia es irrenunciable, porque se trata justamente de un derecho que atiende a un estado de necesidad. No se pueden renunciar, sin embargo, yo puedo decirle al juez, ¿sabe qué, juez? Yo no necesito la pensión alimenticia porque yo trabajo, tengo mis propios ingresos, y esto no es una renuncia, sino es una declaración de que no los necesito. Entonces, con base en eso, porque recordemos que en el caso de la pensión alimenticia, esta institución descansa en relaciones familiares y se basa justamente en un estado de necesidad de personas a quienes la ley le reconoce ese derecho. Sabes que tú tienes la necesidad de que otras personas ligadas a ti por algunos vínculos, que puede ser el parentesco, el matrimonio, el concubinato, puede o debe proporcionarte esa pensión alimenticia, y en el caso de la compensatoria, que es derivada o cuando se produce un divorcio. Entonces, realmente en esos casos, cuando yo digo no la necesito, entonces el juez tiene que atender a esa manifestación. Qué interesante, ¿no? Que alguien esté renunciando. Veíamos que una persona no quiere dar la pensión y alguna otra persona ya no lo necesita. Ya no lo necesita, ¿no? Sí, bueno, lo reencausamos, le decimos no tanto que le pedimos a veces que nos aclare si en realidad no la necesita, porque de lo que ella me dice, lo que yo entiendo de lo que me está planteando es que no lo necesita, y si ella me lo reitera de esa manera, pues entonces yo ya no le fijaría pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque no tiene ese estado de necesidad, que es el fundamento de los alimentos en este caso. ¿Y qué es la pensión compensatoria? Ok, perfecto. Hablábamos que hay relaciones que permiten que se fije una pensión, y en el caso del divorcio pasa una situación que concluye una etapa y cambia el estado civil de las personas, pero hay una situación de la pensión compensatoria. Tiene una característica, es una pensión que se da como un deber de asistencia y un carácter resarcitorio. ¿Por qué? Porque cuando las personas se divorcian, en muchas ocasiones surge una condición de desigualdad. Justamente esta pensión compensatoria surge para evitar o para eliminar esa situación de desigualdad, y que la persona que va a recibir esa pensión pues tenga una calidad de vida digna. Entonces esta pensión se va a dar en función de ciertos factores. Nosotros como jueces tenemos que ver justamente si derivado de ese divorcio, obviamente a lo mejor una persona estuvo toda su vida dedicada al hogar, nunca estuvo en la vida laboral, por lo tanto pues no se ha enfrentado a la vida productiva, o bien atendemos a la edad. Hay personas que son adultas mayores, que obviamente tienen 60, 70 años y que ya no pueden trabajar, están enfermos, no tienen bienes. Entonces son muchos factores los que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y la fuente aquí ya no es el matrimonio. Ya la fuente de la pensión compensatoria es una situación de desigualdad en la que se coloca un cónyuge, una esposa, un esposo con motivo del divorcio. Situación de desigualdad.
Ah, ok, Sí. ya es un término diferente, Distinto. pero que sí existe, Claro, obviamente, por supuesto. en las leyes, y lo que decíamos, alguna persona con discapacidad, alguna persona, ¿no? Por supuesto. Inclusive en la pensión también nos comentaban la vez pasada que una mujer embarazada puede exigir una pensión, ¿no? Desde que está embarazada hasta que tuvo al bebé, a su hijo, también puede exigir Por supuesto, una también lo pensión, puede ¿no? solicitar. Bueno, pues ahí está también ese punto para que lo tomen en cuenta. Y los defensores públicos en esta nueva etapa, ¿a qué se han enfrentado? Bueno, pues nosotros los defensores públicos tenemos mucha demanda ahorita actualmente del divorcio incausado. Llegan el esposo, la esposa a solicitar, en ocasiones hasta se duplica porque llegan los dos, pero nosotros atendemos al que llega primero, es decir, que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, nosotros atendemos a la esposa o al esposo que llegue primero. Nosotros solicitamos todos los requisitos, pero muchas de las veces se les complica a los usuarios de la Defensoría Pública porque, pues, por lo mismo, como yo lo dije anteriormente, por los escasos recursos económicos que tienen, porque tienen que nosotros les expresamos que tienen que reunir su documentación y así como ya lo expresó la jueza, que para la cónyuge nosotros tenemos que acreditar que no se encuentra en estado de gravidez. Entonces, como los usuarios que atendemos nosotros es más de bajos recursos, entonces no tienen para pagarle al médico para el certificado médico. En ese sentido, a veces nos encontramos en esa complejidad. También en cuanto a la pensión alimenticia, al usuario, esposo o esposa, nosotros le tenemos que hacer saber que tiene que cumplir con su deber alimentario para sus hijos, si es que hay hijos menores o mayores de edad estudiando, que tienen que ejercer, otorgar una pensión alimenticia para los hijos menores. Entonces, también ahí nosotros nos enfrescamos en relación, porque la pensión alimenticia la deben de fijar, se debe de fijar de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades. Sabemos perfectamente que las necesidades pues rebasan a las posibilidades, ¿no? Y entonces cuando nosotros entramos en esa dinámica de estirar y aflojar respecto a fijar el monto de la pensión alimenticia, cuando el deudor alimentario, padre o madre, tienen un trabajo fijo, no hay problema, porque nosotros les decimos que es un porcentaje y ya ellos se ponen de acuerdo y ya no hay problema, pero cuando es asalariado, pues sí. Y también, pues, en ocasiones también, pues no tienen para pagar las copias certificadas también, porque si ciertamente los servicios de la Defensoría Pública es gratuita, pero para sus copias certificadas que solicitan ellos, las tienen que pagar ellos, y cuando dicta la juez la sentencia causa ejecutoria, nosotros les decimos que vayan a hacer el trámite ante el oficial del registro civil, y allí en la oficialía del registro civil sí pagan el derecho para levantar el acta de divorcio, que no tiene que ver nada con lo de la Defensoría Pública, es un trámite distinto. Claro, porque ya lo decíamos que los procesos pues son gratuitos, el trámite es gratuito, Sí. pero sí hay un costo aún ahí, ¿no? También Sí. pues se gasta también en el divorcio y pues se complica un poco más la situación, y luego si viene la pensión, otro poquito Sí. más, ¿no? Ya estamos ya a punto de terminar este programa, se nos fue muy rápido el tiempo, ¿verdad? Más rápido que el programa pasado creo que se nos fue. Tenemos todavía algunas dudas, esperemos que hayamos podido aclarar muchas de las que nos estuvieron haciendo, que pues obviamente en las preguntas ya fuimos desarrollando ahí los temas, y pues bueno, algo que quieran comentar antes de concluir. Bueno, en el caso del divorcio, que es el tema que nos ocupa, pues comentar que actualmente pues es un trámite bastante sencillo, no como antes que se tenía que probar la causa por la cual se querían divorciar. Ahorita con el divorcio incausado, la verdad que es un procedimiento bastante ágil. La clave está pues obviamente en presentar la documentación que es necesaria y la propuesta de convenio de la mejor manera posible, en términos muy claros, muy sencillos, con palabras que comprendan los ciudadanos, ¿no? Porque va dirigido a ellos. Entonces, en la propuesta de convenio, yo a veces les comento a los abogados cuando encuentro que hay alguna situación que no es muy clara, yo como juzgadora tengo una facultad oficiosa de decirle, ¿sabe qué, señor o señora? Nada más que este punto no es claro.
En una parte usted me dice que la guardia y custodia es de esta naturaleza para el papá, y en otro me dice que es compartida. Entonces me gustaría que me aclarara esa parte. Entonces tengo muchas facultades de naturaleza oficiosa, y hacerlo de una manera más sencilla, ¿no? Hablar del tema de la guardia y custodia, la convivencia, que es un derecho fundamental, un derecho que tienen los niños para preservar relaciones familiares, hablar de la pensión alimenticia de una manera muy precisa, muy clara, entendiendo que la pensión alimenticia pues tiene que satisfacer no solamente la comida, la habitación, el vestido, la asistencia en caso de enfermedad, los estudios que vaya a tener las personas. Entonces, decirles pues que es un procedimiento muy sencillo, y tenemos que hacerlo todavía más sencillo para que pues la ciudadanía pueda acceder a la justicia. Nosotros como juzgadores, el compromiso que tenemos es el de la tutela judicial efectiva, el de hacer más accesibles los procedimientos, en eliminar trabas. Cuando hay ocasiones que yo les requiero copias certificadas porque a lo mejor hubo otro juicio en otro juzgado, si las personas me dicen, ¿sabe qué, jueza? No tengo dinero, esa es razón suficiente para que yo le diga, está bien, yo voy a pedir un informe al juzgado segundo, tercero, para que en un momento dado me manden tal vez un informe. Si es que necesito algunas copias, pues las pido. Si tú me dices alguna situación que que evidencie que tú estás en una situación de desventaja, pues yo la voy a considerar, pero sí es importante decirlo, ¿no? Decirlo para que nosotros lo podamos tomar en consideración, y de esa manera pues se vaya construyendo un procedimiento muy ágil, muy sencillo, y que sea en beneficio de la sociedad oaxaqueña y desde luego de todo en nuestro país. Que se pueda apoyar, ¿no? Que se pueda apoyar, sí. ¿Algo más que quiera comentar? Bueno, pues la Defensoría Pública, pues como lo dije anteriormente, está al servicio de la comunidad oaxaqueña. Todo usuario que quiera acudir para solicitar los servicios puede acudir, y pues exhortarlos a que pues diriman sus controversias, que traten de dirimirles las controversias, porque cuando comparecen con nosotros por primera vez llegan en un estado muy crítico en cuestión de la situación emocional, y también nosotros, ahí también nosotros ya contamos ahorita con los becarios que se implementó. Tenemos psicólogos becarios que están de 9 a 3 de la tarde para que acudan si requieren algún servicio de psicología previa al trámite de cualquier juicio, ya sea de divorcio o incausado, divorcio por mutuo consentimiento, pensión alimenticia, guardia y custodia, para prevenir, porque lo principal debemos de prevenir antes de interponer una demanda judicial. Efectivamente, pues muchísimas gracias, licenciada María Eugenia, muchísimas gracias, licenciada Sonia, y muchísimas gracias a usted por hacer posible Diálogos con la Justicia, y nos vemos hasta la próxima.